¿Y si te dijera que en Europa existe un pueblo construido literalmente sobre un tesoro de diamantes? ¿O una isla que cambia de país cada 6 meses como si se cambiara de ropa? ¿Qué pensarías de una frontera internacional que se ha movido no por una guerra, sino por el lento deshielo de un glaciar? Olvídate de los típicos folletos de viaje. La geografía de nuestro continente es un baúl lleno de secretos, rarezas y maravillas que desafían la lógica. Mientras otros te dan una lista interminable, nosotros hemos seleccionado para ti 35 datos alucinantes que cambiarán para siempre tu forma de ver Europa. Prepárate porque estás a punto de embarcarte en un viaje inolvidable. Comenzamos. 1. El faro eterno del Mediterráneo. En el mar Tirreno, frente a la costa de Sicilia, se alza una pequeña isla que es, en realidad, la punta de un volcán extraordinariamente activo. Hablamos de Stromboli, un gigante que lleva en erupción casi constante durante, al menos, los últimos 2000 años. Sus explosiones son tan regulares y predecibles que los antiguos marineros lo bautizaron como el faro del Mediterráneo. Imagina navegar en la oscuridad de la noche y, en lugar de un faro construido por el hombre, ver cómo el cielo se ilumina cada pocos minutos con el resplandor rojo de la lava. Desde el año 1934, su actividad se ha vuelto aún más espectacular, con explosiones estrombolianas que lanzan fragmentos de roca fundida al aire y ocasionales ríos de lava que se deslizan por sus laderas. Stromboli no es solo una curiosidad geológica, es un recordatorio ardiente y perpetuo del poder que se agita bajo nuestros pies. 2. El rompecabezas fronterizo más complejo del mundo. Ahora viajemos al norte, a un lugar donde los mapas se vuelven absurdamente complicados. Bienvenido a Barle, un pueblo que comparten Bélgica y los Países Bajos. Pero no es una simple frontera que divide una calle. No, esto es mucho más extraño. El pueblo es un verdadero laberinto geopolítico. Dentro del territorio neerlandés se encuentran 22 enclaves belgas completamente separados. Pero la locura no termina ahí. Dentro de algunos de estos enclaves belgas existen a su vez 7 contraenclaves holandeses. Son pedazos de los Países Bajos dentro de Bélgica, que a su vez están dentro de los Países Bajos. La frontera serpentea por las calles, atraviesa jardines, tiendas e incluso casas. Hay edificios con 2 timbres y 2 direcciones, una para cada país. La nacionalidad de sus habitantes podía depender de en qué lado de la puerta de entrada estuviera su casa. Cruzar la calle aquí puede significar cambiar de país varias veces en menos de un minuto, un testimonio viviente de cómo la historia puede dibujar las líneas más extrañas e ilógicas en el mapa. 3. Un pueblo construido sobre diamantes cósmicos. En el corazón de Baviera, Alemania, se encuentra el encantador pueblo medieval de Nördlingen. A simple vista parece sacado de un cuento de hadas, con sus murallas intactas y sus tejados rojos. Pero su secreto no es arquitectónico, sino cósmico. Nördlingen está construido enteramente dentro de un cráter de impacto de casi 25 kilómetros de diámetro, formado por el choque de un meteorito hace unos 15 millones de años. Y aquí viene lo más increíble. La inmensa presión y el calor del impacto transformaron la roca de grafito del suelo en millones de diamantes microscópicos. Los fundadores del pueblo, sin saberlo, utilizaron esta roca, llamada suevita, para construir sus iglesias, murallas y casas. Literalmente, todo el pueblo brilla con polvo de estrellas. Este asombroso origen permaneció oculto hasta la década de 1960, cuando geólogos confirmaron la historia. Nördlingen no es solo un pueblo en un cráter, es el único asentamiento en la Tierra construido con material extraterrestre repleto de diamantes. 4. El salvaje oeste de Europa. Cuando piensas en desiertos, seguramente te vienen a la mente el Sáhara o el Gobi. Pero, ¿sabías que Europa tiene su propio desierto oficial? Viajamos al sur de España, a Almería, para encontrar el desierto de Tabernas. Con un paisaje árido, cañones resecos y menos de 20 centímetros de lluvia al año, este lugar parece más Arizona que Andalucía. Su asombroso parecido con el salvaje oeste americano no pasó desapercibido para los cineastas. Durante los años 60 y 70, Tabernas se convirtió en el Hollywood de España, el escenario predilecto para rodar los legendarios spaghetti westerns. Películas icónicas como El bueno, el feo y el malo o Por un puñado de dólares fueron filmadas aquí, transformando este rincón de España en un pedazo de la frontera americana. Hoy todavía se pueden visitar los antiguos decorados, un recordatorio polvoriento de que el lejano oeste estaba en realidad mucho más cerca de lo que pensábamos. 5. La última selva de Europa. Del extremo más seco de Europa, nos vamos a uno de sus rincones más húmedos y salvajes. Aunque suene increíble, Europa alberga una auténtica selva virgen. Escondida en el corazón de los Balcanes, en Bosnia y Herzegovina, se encuentra la selva de Peruchica. Este bosque primigenio de más de 1.400 hectáreas es uno de los últimos que quedan en el continente y es tan denso e inexplorado que algunas de sus zonas son prácticamente impenetrables.
Protegida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Peruchica es un tesoro de biodiversidad, hogar de árboles que superan los 50 metros de altura, osos, lobos y una flora que ha permanecido inalterada durante miles de años. Es una cápsula del tiempo natural, un vistazo a cómo era Europa antes de que la civilización la transformara por completo. 6. El misterio inexplicable del bosque torcido. En el oeste de Polonia, cerca del pueblo de Gryfino, existe un lugar que parece sacado de una fantasía oscura. El bosque torcido, Krzywy Las. Se trata de una arboleda de unos 400 pinos que, en lugar de crecer rectos, presentan una extraña y uniforme curva de 90 grados en la base de sus troncos, todos apuntando hacia el norte, antes de enderezarse y crecer hacia el cielo. Plantados alrededor de 1930, nadie sabe a ciencia cierta por qué estos árboles adoptaron una forma tan peculiar. Las teorías son muchas, desde una fuerte nevada que aplastó los árboles jóvenes hasta una técnica humana para moldear la madera y usarla en la construcción de barcos o muebles. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes. El verdadero motivo sigue siendo uno de los misterios botánicos más fascinantes y espeluznantes de Europa, un monumento natural que atrae a curiosos de todo el mundo. 7. El abismo más profundo de la Tierra. Europa no solo tiene alturas vertiginosas, sino también profundidades que quitan el aliento. En las montañas del Cáucaso, en la región de Abjasia, en Georgia, se encuentra la cueva conocida más profunda de nuestro planeta, la cueva de Veriovkina. Esta monstruosidad geológica se hunde más de 2.212 metros bajo la superficie. Para que te hagas una idea, podrías apilar 7 torres Eiffel, una encima de la otra dentro de este abismo, y aún te sobraría espacio. Explorada en su totalidad solo recientemente, descender por sus pozos interminables es como realizar un viaje a otro mundo, un reino de oscuridad, agua y formaciones rocosas que han permanecido ocultas durante milenios. Es la prueba de que, incluso bajo nuestros pies, todavía existen fronteras por descubrir. 8. El pozo submarino sin fondo. Si la profundidad de Veriovkina te pareció asombrosa, espera a conocer su contraparte acuática. En la República Checa se encuentra el abismo de Hranice, la cueva inundada más profunda del mundo. Es un gigantesco pozo submarino cuya profundidad total sigue siendo un misterio. Un robot submarino ha confirmado una profundidad de 450 metros bajo el agua, pero se estrelló antes de poder tocar fondo. Los geólogos estiman que su profundidad real podría superar los 1000 metros. Imagina un rascacielos como el Burj Khalifa, el más alto del mundo, sumergido por completo bajo el agua, y todavía no llegarías al final. Este abismo de agua dulce es una maravilla geológica aterradora y un recordatorio de que las mayores profundidades del planeta no siempre están en el océano. 9. La isla bebé de Islandia. El 14 de noviembre de 1963, unos pescadores islandeses presenciaron algo extraordinario. Una columna de humo negro surgía del océano. No era un barco en llamas, sino el nacimiento de una isla. Durante los siguientes 3 años y medio, una erupción volcánica submarina dio a luz a Surtsey, uno de los pedazos de tierra más jóvenes del planeta. Desde su nacimiento, la isla fue declarada reserva natural y se prohibió estrictamente el acceso a los humanos. ¿El motivo? Convertirla en un laboratorio viviente único en el mundo, para observar en tiempo real cómo la vida coloniza una tierra estéril desde cero. Los científicos han documentado la llegada de las primeras semillas, el crecimiento de las primeras plantas y la anidación de las primeras aves. Surtsey es una cápsula del tiempo, una ventana prístina a los inicios de la vida. 10. El pueblo que vive a la luz de los espejos. En las profundidades de un valle noruego se esconde el pueblo de Rjukan, un lugar donde la geografía impone una dura condena. Durante 6 meses al año, desde septiembre hasta marzo, las montañas que lo rodean bloquean por completo la luz del sol. La plaza del pueblo permanecía en una sombra perpetua durante todo el invierno, pero en 2013 sus habitantes decidieron luchar contra la oscuridad con una solución brillante y audaz. Instalaron 3 espejos gigantes, llamados helióstatos, en la cima de una montaña a 450 metros de altura. Controlados por ordenador, estos espejos siguen la trayectoria del sol y reflejan un potente haz de luz directamente sobre la plaza del pueblo, creando un oasis de sol artificial en medio de la penumbra invernal. Es un ejemplo asombroso de ingenio humano trabajando en armonía con la geografía. 11. La frontera que el clima redibujó. Normalmente, las fronteras entre países se trazan con tinta en los tratados y se defienden con ejércitos. Pero en los Alpes, el cambio climático está actuando como un cartógrafo inesperado. El glaciar Theodule, que marca una parte de la frontera entre Suiza e Italia, se ha estado derritiendo a un ritmo acelerado. La frontera se define por la divisoria de aguas, la línea imaginaria que separa las cuencas hidrográficas. A medida que el glaciar retrocede, esta línea se ha desplazado. El resultado es surrealista. El refugio Guide del Cervino, un albergue de montaña construido en 1984 en territorio italiano,
Ahora se encuentra con 2/3 de su estructura, incluidas la mayoría de las camas y el restaurante, técnicamente en suelo suizo. Este lento pero imparable movimiento obligó a ambos países a negociar un nuevo acuerdo fronterizo, demostrando que el calentamiento global tiene consecuencias geopolíticas muy reales y tangibles. 12. La isla que cambia de nacionalidad. Para terminar esta primera parte, viajemos a una de las rarezas fronterizas más curiosas y pacíficas del mundo. En el río Bidasoa, que separa España y Francia, existe una pequeña y deshabitada isla fluvial llamada la Isla de los Faisanes. Mide apenas 200 metros de largo, pero tiene una característica única. Su soberanía es compartida y alterna. Gracias al Tratado de los Pirineos de 1659, la isla es administrada por España durante 6 meses al año, del 1 de febrero al 31 de julio. El resto del año, del 1 de agosto al 31 de enero, pasa a estar bajo dominio francés. Este sistema, conocido como condominio, convierte a la Isla de los Faisanes en el territorio del mundo que más tiempo ha estado bajo una soberanía compartida. No hay banderas ni guardias, solo un pequeño monolito que conmemora su historia. Es un símbolo silencioso y poderoso de cooperación en un diminuto trozo de tierra. Pero antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos primeros 12 datos te ha parecido el más alucinante? Déjamelo en los comentarios. Y si te está gustando este viaje, demuéstralo con un buen me gusta, porque lo que viene en la segunda parte es de otro nivel. Hablaremos de un río que desaparece, una cueva venenosa sellada durante millones de años y un lugar donde los osos polares son los verdaderos reyes. Asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perdértelo. 13. El horno de Europa. Cuando pensamos en calor extremo, a menudo imaginamos desiertos lejanos. Sin embargo, el sur de Europa puede convertirse en un auténtico infierno. El récord oficial de la temperatura más alta jamás registrada en el continente se midió en agosto de 2021 en la isla de Sicilia, Italia. El termómetro alcanzó unos abrasadores 48,8 grados Celsius, 119,8 grados Fahrenheit. Este calor sofocante, confirmado por la Organización Meteorológica Mundial, supera registros que se habían mantenido durante décadas. En días así, el aire parece vibrar y el asfalto se derrite. Es un recordatorio contundente de que, en pleno corazón del Mediterráneo, el verano puede golpear con una fuerza que rivaliza con los lugares más tórridos del planeta. Pero, ¿qué hay del otro extremo del espectro? 14. El congelador del continente. Del calor siciliano nos vamos a un frío que congela hasta los huesos. El récord de la temperatura más baja registrada de forma fiable en la Europa continental nos lleva a un lugar remoto de Rusia, Uсть-Eschuger, en la República de Komi. En una gélida noche de diciembre de 1978, los termómetros se desplomaron hasta los menos 58,1 grados Celsius, menos 72,6 grados Fahrenheit. Es un frío tan extremo que es difícil de imaginar. A esa temperatura, la piel expuesta se congela en cuestión de segundos, y si lanzaras una taza de agua hirviendo al aire, se convertiría instantáneamente en una nube de cristales de hielo antes de tocar el suelo. Este récord demuestra la increíble amplitud térmica de Europa, un continente capaz de albergar tanto hornos naturales como congeladores desolados. 15. La playa más pequeña y escondida del mundo. Después de esos extremos, viajemos a un lugar mucho más amable, un auténtico capricho de la naturaleza en la costa de Asturias, España. Olvídate de las largas extensiones de arena. La playa de Gulpiyuri ostenta el título de ser probablemente la playa más pequeña del mundo. Con apenas 40 metros de longitud, su mayor peculiaridad no es su tamaño, sino su ubicación. Es una playa de interior. No tiene salida directa al mar. ¿Cómo es posible? El agua salada del Cantábrico se filtra a través de una serie de túneles y cuevas subterráneas excavadas en la roca caliza, emergiendo en medio de un prado verde para formar esta pequeña y perfecta cala de aguas cristalinas. Es una joya escondida, un sumidero inundado que el mar decidió convertir en su playa privada. 16. El río alemán que se desvanece. Los ríos fluyen hacia el mar, ¿verdad? Bueno, no siempre. En Alemania, una sección del majestuoso río Danubio simplemente desaparece. Cerca de la ciudad de Immendingen, en una zona conocida como Donauversickerung, que literalmente significa hundimiento del Danubio, el agua del río se filtra a través del lecho de roca caliza kárstica y se desvanece en un sistema de canales subterráneos. Durante los meses más secos del verano, el río puede desaparecer por completo, dejando un lecho seco y pedregoso durante semanas. Lo más fascinante es lo que ocurre después. Tras un viaje subterráneo de 12 kilómetros, esa misma agua reaparece en un gran manantial llamado Aachtopf, dando origen a un río completamente diferente, el Radolfzeller Aach, que finalmente desemboca en el Rin. El agua del Danubio acaba ayudando a formar a su gran río rival. 17. La cueva venenosa de Rumanía.
Prepárate para uno de los lugares más extraños y hostiles de la Tierra, un ecosistema que parece sacado de una película de ciencia ficción. Cerca de la costa del Mar Negro, en Rumanía, se encuentra la cueva de Mobile. Esta cueva ha estado completamente sellada del mundo exterior durante 5,5 millones de años. En su interior no hay luz y la atmósfera es tóxica, rica en sulfuro de hidrógeno y con muy poco oxígeno. Sin embargo, en esta oscuridad venenosa, la vida ha encontrado un camino. Decenas de especies únicas de arañas, escorpiones de agua, ciempiés y otros invertebrados ciegos y sin pigmentación prosperan allí. Su cadena alimentaria no se basa en la luz solar, sino en la quimiosíntesis, bacterias que se alimentan de los compuestos de azufre del agua termal. Es un ecosistema alienígena en nuestro propio planeta, y su acceso está estrictamente reservado a un puñado de científicos. 18. La huella global del Reino Unido. La geografía no solo trata de montañas y ríos, sino también de política. Aunque el Imperio Británico como tal ya no existe, su huella sigue repartida por todo el globo. El Reino Unido mantiene la soberanía sobre 14 territorios británicos de ultramar. No son colonias, sino territorios con autogobierno interno que han decidido mantener sus lazos con la corona británica. Estos enclaves van desde las estratégicas bases militares en Chipre, Akrotiri y Dekelia y el Peñón de Gibraltar en el Mediterráneo, hasta paraísos fiscales en el Caribe como las Islas Caimán y las Bermudas, pasando por remotísimos puestos de avanzada en el Atlántico Sur, como Santa Helena y las Islas Malvinas. Juntos forman una red global que otorga al Reino Unido una presencia en casi todos los océanos del mundo. 19. El corazón verde de Alemania. A menudo pensamos en Alemania como una potencia industrial, una tierra de autopistas y ciudades bulliciosas. Pero hay otra realidad que define su paisaje. Alemania es una de las naciones más boscosas de Europa. Aproximadamente un tercio de su territorio está cubierto por bosques y arboledas, sumando la asombrosa cifra de 90.000 millones de árboles. Desde la mística selva negra en el sur hasta los parques naturales del norte, estos bosques no son solo vitales para el ecosistema, sino que forman una parte intrínseca de la cultura alemana. Actúan como los pulmones verdes del país y son el lugar de recreo favorito de la población, un refugio de paz y naturaleza en el corazón de la Europa industrial. 20. La Tierra del Sol de medianoche y la noche eterna. Ahora viajamos al extremo norte de Europa, por encima del círculo polar ártico, a un lugar donde los conceptos de día y noche se vuelven elásticos. En el norte de Noruega, en lugares como Tromsø o el archipiélago de Svalbard, el sol se comporta de manera extrema. Durante el verano, gracias a la inclinación del eje de la Tierra, el sol nunca se pone durante semanas, un fenómeno conocido como el sol de medianoche. Imagina hacer una barbacoa o salir de excursión a las 2 de la madrugada bajo un sol radiante. Pero la contrapartida es igual de drástica. En invierno la región se sumerge en la noche polar, una oscuridad total que dura más de un mes, donde el sol nunca llega a asomarse por el horizonte. Es una experiencia que altera los ritmos biológicos y redefine por completo nuestra relación con el tiempo. 21. Donde los osos polares son los reyes. Y hablando de Svalbard, ese archipiélago noruego en el Alto Ártico no es solo el escenario de fenómenos solares extremos. Es uno de los pocos lugares poblados del mundo donde la naturaleza salvaje impone sus reglas de forma absoluta. En Svalbard, los osos polares superan en número a los seres humanos. Se estima una población de unos 3.000 osos frente a unos 2.500 residentes. El riesgo es tan real que la ley obliga a que cualquier persona que salga de los asentamientos principales vaya acompañada de un guía armado o lleve consigo un rifle de gran calibre para su protección. Los ataques son muy raros, pero la norma es un recordatorio constante de que allí, en el reino del hielo, el ser humano no está en la cima de la cadena alimentaria. 22. La ciudad puente entre dos mundos. Hay muchas ciudades con una rica historia, pero solo una tiene el privilegio de asentarse en dos continentes a la vez. Estambul, en Turquía, es la única gran metrópolis del mundo que se extiende sobre Europa y Asia. El estrecho del Bósforo, una de las vías fluviales más estratégicas del planeta, fluye directamente por su centro, actuando como una frontera líquida entre dos mundos. Puedes desayunar en Europa, cruzar uno de sus famosos puentes y almorzar en Asia. Su centro histórico y económico se encuentra en el lado europeo, pero su alma es una mezcla inigualable de ambas culturas. Capital de tres imperios, romano, bizantino y otomano, Estambul no es solo una ciudad, es el puente geográfico y cultural definitivo. 23. El lago más antiguo de Europa. En la frontera montañosa entre Macedonia del Norte y Albania se encuentra una joya biológica, una verdadera cápsula del tiempo acuática, el lago Ohrid. Con una edad estimada de entre 2 y 3 millones de años, es con diferencia el lago más antiguo de Europa.
Mientras que la mayoría de los lagos del mundo tienen una vida de menos de 100.000 años antes de llenarse de sedimentos, Ohrid ha sobrevivido gracias a su profundidad y a las fuentes subterráneas que lo alimentan. Este aislamiento milenario lo ha convertido en las Galápagos de Europa. Alberga más de 200 especies endémicas, es decir, plantas y animales, como la famosa trucha de Ohrid, que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Es un museo viviente de la evolución. 24. El laberinto de 50.000 islas de Finlandia. Cuando hablamos de archipiélagos, solemos pensar en lugares como Indonesia o Filipinas. Pero en cuanto al número de islas, el récord mundial se encuentra en un lugar inesperado: el mar del archipiélago, en la costa de Finlandia. Esta parte del mar Báltico alberga un laberinto acuático formado por aproximadamente 50.000 islas e islotes. La mayoría son diminutas, rocosas y deshabitadas, creando un paisaje marino espectacular y complejo que no se parece a nada en la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, es casi 7 veces el número de islas de todo el archipiélago filipino. Navegar por estas aguas es como perderse en un mosaico infinito de tierra y mar, una prueba de la increíble fragmentación del paisaje europeo. El viaje hasta ahora ha sido alucinante. De todos los datos que hemos visto en esta segunda parte, desde el río que desaparece hasta el lago más antiguo de Europa, ¿cuál es el que más te ha sorprendido? Te leo en los comentarios. Mientras escribes, te doy un adelanto de lo que viene. En la parte final, conoceremos los lugares más raros habitados por el hombre y las leyendas geológicas más espeluznantes de Europa. Dale a me gusta si estás listo para la traca final, y si de alguna manera has llegado hasta aquí sin suscribirte, este es el momento de arreglarlo. 25. El reino de los 1000 castillos. Si eres un amante de los cuentos de hadas, la República Checa es tu paraíso. Esta nación centroeuropea ostenta el récord de tener la mayor densidad de castillos de toda Europa. Las cifras son abrumadoras. El país cuenta con 932 castillos y otras 1.187 mansiones señoriales. Si decidieras visitar uno cada día, tardarías casi 3 años en verlos todos. Desde el imponente castillo de Praga, el más grande del mundo, hasta fortalezas en ruinas escondidas en lo profundo de los bosques, cada colina y cada recodo del río parecen estar coronados por una torre. Es un testimonio de piedra de la rica y a menudo turbulenta historia de la región de Bohemia. 26. El lago de Eslovenia que respira. En Eslovenia existe un lago que desafía la permanencia, el lago Cernica. Es conocido como el lago que desaparece o lago intermitente. Durante el otoño y la primavera, alimentado por las lluvias y el deshielo, se convierte en uno de los lagos más grandes del país. Pero cuando llega el tiempo seco, el lago comienza a exhalar, drenándose por completo a través de una red de sumideros y canales subterráneos en su lecho de piedra caliza, dejando tras de sí una vasta llanura verde. Luego, casi por arte de magia, cuando las lluvias regresan, el agua brota desde las profundidades y el lago inhala, volviendo a llenarse. Este ciclo perpetuo de aparición y desaparición lo convierte en un ecosistema en constante cambio. 27. Vivir literalmente. Bajo una roca. Nos vamos al sur de España, a Andalucía, para encontrar uno de los pueblos más singulares del mundo, Setenil de las Bodegas. Aquí, los habitantes no viven cerca de la montaña, viven dentro de ella. Gran parte del pueblo está construido directamente bajo las cornisas de un desfiladero de roca gigante. Las casas no tienen tejados convencionales, el techo es la propia montaña. Las fachadas blancas se incrustan en la roca, creando calles cueva que ofrecen sombra natural del implacable sol andaluz. Pasear por Setenil es una experiencia surrealista, donde la arquitectura humana y la geología masiva se fusionan de una manera que no se ve en ningún otro lugar. 28. Los 6 gigantes en miniatura de Europa. Europa es un continente de grandes potencias, pero también es el hogar de 6 microestados soberanos. Estas pequeñas naciones, a pesar de su tamaño diminuto, juegan su propio papel en la escena mundial. Son tan pequeños que si los juntaras todos, su superficie total sería menor que la de la ciudad de Madrid. Estos 6 gigantes en miniatura son Andorra, Mónaco, San Marino, Liechtenstein, Malta y la Ciudad del Vaticano. Cada uno tiene una historia, una cultura y una geografía únicas que les han permitido sobrevivir a lo largo de los siglos, a menudo encajonados entre vecinos mucho más poderosos. 29. Mónaco, más pequeño que un parque. Para entender la escala de estos microestados, centrémonos en Mónaco. Este glamuroso principado en la Riviera Francesa es el segundo país más pequeño del mundo, solo por detrás de la Ciudad del Vaticano. ¿Cómo de pequeño es? Con sus apenas 2 kilómetros cuadrados, Mónaco es más pequeño que Central Park en Nueva York, que mide 3,4 kilómetros cuadrados. A pesar de su tamaño de bolsillo, es la nación soberana más densamente poblada de la Tierra, con casi 40.000 residentes apretados en su diminuto territorio.
Es una metrópolis vertical de lujo, rascacielos y casinos, todo concentrado en un espacio minúsculo. 30. Liechtenstein, la nación doblemente atrapada. Un país sin salida al mar es aquel que está completamente rodeado por tierra. Pero Liechtenstein lleva este concepto a un nivel superior. Es uno de los dos únicos países doblemente sin salida al mar del mundo. El otro es Uzbekistán. Esto significa que no solo no tiene costa, sino que todos los países que lo rodean, Austria y Suiza, tampoco tienen salida al mar. Para llegar al océano desde Liechtenstein, un ciudadano debe cruzar, como mínimo, 2 fronteras internacionales. Esta peculiaridad geográfica lo convierte en un enclave dentro de otro enclave, una rareza geopolítica en el corazón de los Alpes. 31. San Marino, el superviviente más antiguo de Europa. Encaramado en la cima del monte Titano, dentro de Italia, se encuentra San Marino, la república más antigua del mundo que todavía existe. Fundada en el año 301 después de Cristo por un cantero cristiano que huía de la persecución romana, ha mantenido su independencia durante más de 1700 años. Su supervivencia es un milagro geopolítico, atribuido en gran parte a su ubicación defensiva y a su habilidad diplomática para no ser absorbida durante la unificación de Italia. Es un fósil viviente de la historia europea, un testimonio de cómo la geografía y la tenacidad pueden asegurar la libertad a través de los siglos. 32. El Sáhara errante de Polonia. En el norte de Polonia, en el Parque Nacional de Słowinski, la costa del Báltico se transforma en un paisaje que nadie esperaría encontrar en Europa. Un desierto de dunas de arena gigantes, a menudo llamado el Sáhara polaco. Pero estas no son dunas estáticas. Impulsadas por los fuertes vientos, estas imponentes montañas de arena, que pueden alcanzar los 40 metros de altura, están en constante movimiento. Migran hacia el interior a un ritmo de hasta 10 metros por año, devorando lentamente el bosque de pinos que encuentran a su paso. Incluso han llegado a engullir antiguos pueblos, dejando tras de sí un paisaje espectacular y cambiante. 333. El ejército de piedra del diablo en Serbia. En el sur de Serbia se encuentra un lugar tan extraño que la leyenda local dice que es obra del diablo. Se llama Jabolja Varosh, o la Ciudad del Diablo. Se trata de un conjunto de más de 200 formaciones rocosas naturales o chimeneas de hadas que se elevan hasta 15 metros de altura. Cada una de estas agujas de tierra está coronada por un pesado sombrero de roca de andesita. Fueron esculpidas durante siglos por la erosión, pero el folclore local cuenta una historia más oscura. Son los invitados de una boda, petrificados por un castigo divino. El agua que brota en la zona es tan ácida que contribuye al paisaje surrealista y yermo, creando una de las maravillas naturales más espeluznantes de Europa. 34. El lago Rosa Chicle de España. Justo a las afueras de Torrevieja, en la Costa Blanca española, la naturaleza nos regala uno de sus espectáculos más coloridos y virales, la Laguna Salada de Torrevieja. Es un enorme lago cuyo color no es azul ni verde, sino un intenso y surrealista rosa chicle. Este tono tan llamativo no es por contaminación, sino por un fenómeno natural. El color proviene de una microalga llamada Dunaliella salina, que prospera en aguas con una salinidad extrema y produce pigmentos rosados para protegerse del sol. El agua es tan salada que flotar en ella es tan fácil como en el Mar Muerto, y sus lodos son famosos por sus propiedades terapéuticas. Es una maravilla natural que parece sacada de Instagram. 35. La costa interminable de Noruega. Para nuestro dato final, viajamos a Noruega para descubrir una paradoja geográfica asombrosa. A simple vista, Noruega no es un país especialmente grande. Sin embargo, gracias a su geografía increíblemente accidentada, tiene la costa más larga de Europa y la segunda más larga del mundo, solo por detrás de Canadá. Si incluyes sus miles de fiordos, bahías e islas, la longitud total de su costa supera los 100.000 kilómetros. Es una distancia tan enorme que podrías dar la vuelta al Ecuador 2 veces y media. Los fiordos, profundos valles glaciares inundados por el mar, se adentran cientos de kilómetros en la tierra, creando una línea costera laberíntica y fractal. Es la prueba definitiva de que, en geografía, las apariencias engañan y el tamaño de un país no define la inmensidad de sus maravillas. La próxima vez que mires un mapa, recuerda que no es solo una colección de líneas y colores. Es un tapiz tejido con historias increíbles, rarezas de la naturaleza y el ingenio inagotable del ser humano. El mundo está lleno de maravillas, y muchas de ellas están aquí mismo, esperando a ser descubiertas. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y contarnos en los comentarios cuál de estos hechos te ha sorprendido más. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.